Buenos días, profesor, buenos días, compañeros. El día de hoy les hablaremos sobre Francia, y esta exposición ha sido titulada Francia es Francia. En este video les tocaremos la aproximación histórica. Esperemos que los disfruten. ¿Qué eras marcan el paradigma francés? A lo largo de la historia, Francia ha tomado un papel fundamental en diversos sucesos que han determinado por remarcar su importancia e influencia en el orden internacional actual. Para hacer una aproximación histórica más resumida, tomaremos como punto de partida la Guerra de los 30 años y la posterior Paz de Westfalia. La Guerra de los 30 años. Este conflicto se inicia en 1618 tras la propagación de las tesis de Lutero, en las cuales se establecía que la relación entre Dios y el hombre debería ser directa y sin la intervención de terceros. Esto llevó a una larga guerra que duró 30 años entre católicos y protestantes. Se mantendría así hasta antes de 1625, en donde la Guerra de los 30 años solo se había desarrollado en el Sacro Imperio, pero los intereses de los otros estados europeos eran tan fuertes que comenzaron a introducirse en el conflicto. Uno de los principales interesados en el conflicto fue Francia, bajo el mando de Luis XIII y apoyo del cardenal Richelieu, firmando así en 1625 el Tratado de La Haya con el rey protestante Cristian IV de Dinamarca. En ese tratado, Francia se comprometía a ayudar económicamente a Dinamarca. Sin duda alguna, esta alianza se dio pues Francia tenía como ambición expandir su territorio y a la vez debilitar el Sacro Imperio, ya que los Habsburgos eran sus principales enemigos y amenazas para mantener el poder en Europa. En 1631, Francia formaría otra alianza militar, pero esta vez con una de las principales potencias militares de la época, la Suecia del rey Gustavo Adolfo, conocido como el León del Norte, que contaba con un ejército profesional. Francia y Suecia firman el Tratado de Sparwang, en donde Francia se comprometía a apoyar económicamente a Suecia, a cambio de que las tropas protestantes no ataquen a los aliados franceses dentro del imperio y que tampoco impusieran el culto protestante en lugares donde el culto católico ya había sido previamente establecido. La entrada de Suecia en la guerra inclinó la balanza al lado protestante. Sin embargo, esto no duraría mucho, pues un año más tarde, en 1632, el rey Gustavo Adolfo moriría en la batalla de Lutzen, haciendo que las tropas suecas se mantuvieran en segundo plano hasta el año de 1635, donde se firma la Paz de Praga. En 1635 comienza el último tramo del conflicto con la declaración de guerra de Francia al Sacro Imperio. Hasta entonces, Francia solo había participado como un agente indirecto que apoyaba económicamente a los enemigos del Sacro Imperio, pero con su intromisión en la guerra logró debilitar al imperio de Fernando II. La muerte de Fernando II todo parecía perdido. Sin embargo, el Sacro Imperio recibió la buena noticia de la muerte del cardenal Richelieu, dirigente y estratega militar de Francia. Un año más tarde, otra tragedia para Francia con la muerte de su monarca. Sin embargo, el Sacro Imperio no pudo aprovechar las debilidades de Francia, pues ésta había derrotado a España, el aliado más poderoso del Sacro Imperio. La Paz de Westfalia se da en 1648, como consecuencia de esta guerra de 30 años. Y es donde los gobernantes de esta época pueden entablar negociaciones con miras a fin de la guerra. Este hito histórico marca el primer paradigma de las relaciones internacionales. Los datos resaltantes en cuanto al papel de Francia en el conflicto es bastante trascendental, debido a que a pesar de ser católicos, entablaron alianzas con los bandos protestantes, entre ellos con el bando de Suecia en ese tiempo bajo mandato de la reina Cristina, quien al final con influencia francesa terminó convirtiéndose al catolicismo. Dentro de las consecuencias que se establecieron en Europa con la Paz de Westfalia están: Francia se convirtió en la potencia hegemónica y se establece el equilibrio del poder. En 1789, el rey Luis XVI convoca a los Estados Generales para alzar los impuestos a pesar de que la situación de pobreza se incrementaba cada vez más, pues solo los nobles y el clero eran los beneficiados y el pueblo el único responsable de pagar los impuestos. Un ministro del rey tiene como plan que todos los estratos sociales deberían pagar impuestos. Sin embargo, esto debía debatirse en la asamblea, en donde un voto le correspondía a los nobles, otro al clero y otro para el pueblo. Esto sin importar que la mayoría era el pueblo.
Debido a la injusticia con el pago de los impuestos, el tercer estado propone cambiar el sistema de votos y que cada diputado tenga un voto. Así se representa la mayoría del pueblo, pero no son escuchados ni por los nobles ni por el clero. Provoca la revolución en donde el pueblo se promete la creación de una constitución y para ser escuchados comienzan con los ataques como la toma de las Bastillas, lo que no le deja más remedio al rey que reconocer la Asamblea General, con la cual los girondinos llegan al poder. Acorralado el rey Luis XVI intenta escapar, pero lo descubre y Robespierre pide su cabeza junto con la de la reina. Luego de ello, los jacobinos llegan al poder y se crean leyes para mejorar la vida de los pobres. A pesar de ello, Robespierre termina acusado de dictador, teniendo el mismo final que el rey. Comienza la época del Directorio, menos revolucionario, pero sigue el descontento, ya que todos buscan el poder. Los monárquicos piden el regreso de las monarquías, los jacobinos buscan regresar al poder, y todo continúa en un caos hasta la llegada de Napoleón. El imperialismo de Napoleón fue un estado soberano que incluía en territorio una gran parte de Europa occidental y central. Tuvo además numerosos dominios coloniales conocidos como Francia de ultramar y estados clientelales, satélites. Abarca la totalidad del periodo conocido como la Era Napoleónica, que cubre el periodo desde la coronación de su emperador Napoleón I hasta su abdicación y exilio en la isla de Elba en 1814. Los conflictos que llevaron al Imperio Napoleónico a enfrentarse con las potencias europeas se les conoce como las guerras napoleónicas o guerras de coalición. La presencia de Napoleón Bonaparte en el panorama europeo, un militar inmensamente poderoso, temido y respetado, que encarnaba los ideales revolucionarios. Sin embargo, se toparon de frente con una serie de derrotas humillantes a manos del emperador. Para el año 1812, Napoleón ya controlaba toda Europa occidental y central, con la excepción de la Gran Bretaña y Portugal. Napoleón consiguió restablecer la estabilidad política de Francia y creó una infraestructura capaz de impulsar los negocios de la burguesía francesa bajo su gobierno. Francia alcanzaría su máximo esplendor. Puso fin al ancestral feudalismo de la monarquía y creó una nobleza del mérito comprendida por aquellos considerados competentes y dignos de tal posición. Impulsó el liberalismo económico, las construcciones, la educación, la arte y las leyes, siendo su famoso Código Civil uno de sus mayores legados. La derrota del ejército napoleónico fortaleció a Inglaterra y sus aliados. Arruinado, Napoleón Bonaparte tuvo que renunciar en 1814 al trono francés y fue al exilio a la isla de Elba. La coalición liderada por Inglaterra ocuparía Francia. Congreso de Viena. Es un encuentro internacional celebrado en la capital austriaca, convocado con el objetivo de restablecer las fronteras de Europa tras la derrota de Napoleón Bonaparte y reorganizar las ideologías políticas del antiguo régimen. La principal intención era retomar Europa a la situación anterior a la Revolución Francesa, no solo para restablecer las fronteras nacionales trastornadas hacia casi 20 años, sino además para asegurar un equilibrio de poder que evitase otra serie de conflictos armados a gran escala. La reunión se llevó a cabo del 18 de septiembre de 1814 al 9 de junio de 1815. El Congreso tuvo como base dos grandes principios, el principio monárquico de legitimidad y el principio de equilibrio de poder. Un dato resaltante es que a pesar de haber destruido a la Francia de Napoleón, no se le quitó su papel a Francia dentro del orden internacional, pues se le consideraba vital para el equilibrio europeo. Entre 1914 y 1918 se desarrolla en Europa el mayor conflicto hasta entonces conocido, motivada por conflictos imperialistas entre las potencias. La Gran Guerra implicó toda la población de los estados beligerantes, así como la de sus colonias respectivamente. La causa fue el asesinato del archiduque de Austria-Hungría Francisco Fernando en Sarajevo, Serbia, posterior Yugoslavia. El 28 de junio de 1914, un grupo llamado La Mano Negra, el gobierno de Austria-Hungría culpó al gobierno serbiano por el asesinato y le declaró la guerra contra Serbia. Rusia estaba aliado con Serbia, fueron a defenderlo. Francia tuvo que intervenir porque estaba aliado con Rusia y Gran Bretaña, la Triple Entente.
Pero ¿por qué Francia participó en la Primera Guerra Mundial? Pues los franceses estaban furiosos con Prusia, Alemania, porque habían perdido Alsacia y Lorena, provincias de Francia, hasta 1871. Francia estaba buscando cualquier medio motivo para recuperar sus tierras y derrotar a Prusia una vez más. La Gran Guerra ofreció un exclusivo sistema de alianzas, donde podían ir a la guerra con suficiente mano de obra y las armas para tener una oportunidad significativa de la victoria. El Tratado de Versalles es el tratado de paz al final de la Primera Guerra Mundial, que oficialmente puso fin al estado de guerra entre Alemania y los países aliados. Fue firmado el 28 de junio de 1919 en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles. Entra en vigor el 10 de enero de 1920. Las disposiciones más importantes y controvertidas estipulaba que Alemania y sus aliados aceptasen toda la responsabilidad moral y material de haber causado la guerra. Fin de la Primera Guerra Mundial. Francia acabó como uno de los vencedores de esta. Francia fue devastada de la guerra y la mayor parte de los combates en el frente occidental fueron en Francia. Sufrió unas pérdidas humanas y materiales enormes que debilitaron en las décadas por venir. Tuvieron una región industrial que fue destruida y devastada económicamente. Hubo una caída dramática en la tasa de natalidad en los años siguientes y el Estado gastó una enorme cantidad para cuidar a los millones de heridos que sobrevivieron a la guerra. Francia gana otros territorios además de las tierras a lo largo del Rin de Alemania. Gana parte de los territorios africanos de Alemania y varios territorios del ex Imperio Otomano. Segunda Guerra Mundial. Francia y Reino Unido declararon la guerra a la Alemania nazi el 3 de septiembre de 1939, en virtud de un tratado suscrito con Polonia, cuyo territorio había sido invadido por la Wehrmacht, ejército alemán. La Batalla de Francia. Se inició tras el ataque del ejército alemán de las Fuerzas Armadas alemanas sobre el territorio de Francia y los Países Bajos el 10 de mayo de 1940 y acabó con la capitulación del gobierno francés el 25 de junio del mismo año. Liberación de Francia. Comenzó el 6 de junio de 1944 con las Fuerzas Armadas que desembarcaron en el día D y la batalla de Normandía y terminó en diciembre. Francia después de la guerra. Los principios sobre los que trataban de asentarse las negociaciones fueron los del programa de los 14 puntos de Wilson. Estos principios reclamaban la reducción de armamentos, la libertad absoluta de navegación marítima y expresaba el deseo de prevenir todo conflicto futuro mediante una asociación general nacional. El mayor problema lo planteaba Francia, que estaba obsesionada por el temor a una nueva guerra con Alemania. Wilson y George, inquietos por la intransigencia francesa, se oponen, llegándose a un compromiso final porque Francia recibiría buena parte de las reparaciones, el 52%. El Tratado de París de 1947 fue un largo proceso de negociaciones, inició en Potsdam y en posteriores reuniones entre los aliados y las potencias del eje. En 1946 se organizó la Conferencia de Paz en París, la cual asistieron los 21 países que lucharon contra Alemania nazi. Eso fue todo por la historia de Francia. Ahora sigamos conociendo al país galo.